En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Bienvenidos a su programa Imagen y Liderazgo. Yo sé que las personas que se conectan en este programa siempre están deseosos de saber quién va a ser el entrevistado, la entrevistada de Gisela Arriaga, porque saben que, como decimos aquí en Sonora, decimos que puro chuki. Sí, pura canela fina, la crema y nata en cada una de las áreas que cada uno de ellos representan. Y en esta ocasión, a pesar de su juventud, es toda una verdadera institución en lo que hace. Ella es Carla Alejandra Martínez y te damos la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gisela. Y bueno, ya les estaremos platicando porque el día de hoy, estamos de celebración. Sí, creo que debimos de habernos traído un vinito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, para brindar, para un buen brindis. Un buen brindis, porque ahora les iremos contando qué estamos celebrando. Los vamos a mantener así en puntos suspensivos. Sí. Pero primero queremos hacer una breve presentación de ella. Carla Alejandra Martínez, pues es muchas cosas. Yo te decía ayer, ¿cómo quieres que aparezca en tu presentación, en pantalla? ¿Qué quieres que aparezca? Porque eres muchas cosas. Creo que empezando, eres bailarina. Bailarina. Eres bailarina, y eso pues es motivo también de destacar, porque pues necesitas esfuerzo, dedicación, un cultivo de tu cuerpo, del espíritu. ¿Cómo inicia esa primera parte de tu formación como bailarina? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gisela. La verdad es un honor para mí estar aquí contigo y bueno, ya nuestra tercera entrevista. Sí, yo soy especialista en tu trayectoria y bueno, bromeamos por ahí que cuando publiques tu biografía, ¿verdad? Sí. Pues yo te la estaré prolongando. Bueno, no sé, si me eliges. Me lo pues merezco ya. Respondiendo a tu pregunta, pues la danza ha sido mi herramienta fundamental, porque tú misma lo has dicho, es una disciplina que conlleva esfuerzo, conlleva un enfoque, ¿no? Las artes escénicas al final es una rama que realmente te integra a lo que es el comprometerte, el realmente llevarte hacia un objetivo, ¿no? Y eso es lo que la danza para mí ha sido desde los 3 años y medio, o sea, 4 años. Sí, porque empiezan muy pequeñas. Muy sí. pequeñas. Y justamente ahí tengo una anécdota que yo empecé desde más pequeña, o sea, desde los 3 años. Yo creo que la gente luego eso es lo que quiere, es precisamente las historias, las anécdotas de los personajes. Y cuenta, ¿cómo pues resulta fue esto? que cuando yo estaba pequeña, era muy inquieta. O sea, mis padres me decían que era súper inquieta y no paraba. Entonces a mi papá se le prendió el foco de decir, esta niña necesita algo de actividad porque actividad física. Se la lleva bailando, se la lleva cantando. Entonces, pues, entré a una academia de danza que en ese entonces era con Mati Suárez. Mati Suárez fue de las pioneras en danza clásica aquí en Hermosillo. Y pues ella era la que, pues, en teoría tenía pues, la primera academia de ballet clásico. Sí. ¿Qué pasa? Pues teniendo yo 3 años, en ese entonces no se aceptaban a esa edad, o sea, aceptaban a partir de los 4 y algo y medio, ¿no? Entonces, pues, Mati le comentó a mi padre que, pues, a ver, está muy pequeña, vamos a probar. Pues, ¿qué pasa? Que al siguiente día donde le avisaron que, bueno, vamos a ver qué tal está su hija dentro de la danza, a ver cómo se comporta, pues dice Mati que a la primera ya estaba yo lista como todas. Ajá. O sea, yo enfocada, disciplinada, entonces no hubo ningún problema, en integrarme a los 3 añitos, o sea, recién cumplidos, ¿eh? Entonces, yo creo que desde ahí ese pues viene de la sangre también, o sea, viene de... Yo tengo esa teoría que al final, pues cada quien tenemos nuestro propio talento, nuestro propio don que va creciendo, más sin embargo la disciplina y realmente ese esfuerzo, pues es casi el 80%, ¿sabes? O sea, realmente formarte desde una visión clara.
Y bueno, pues eso es lo que ha sido mi vida durante todo este tiempo dentro de las artes escénicas, lo cual pues ya me llevó pues a otras ligas. Sí, ya sé, vamos a platicar de ello. Pero esta formación en la danza, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿duró algunos años? ¿Se formalizó por medio de la danza? Academia? Sí, todo fue mi proceso. Al iniciar yo con la danza, estuve casi en todas las academias de Hermosillo, literal, de las mejores academias de Hermosillo. Y tuve la oportunidad de de integrarme a la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad de Sonora. Es lo que siempre decimos aquí, Carla, porque somos especialistas en los temas de imagen, de liderazgo, y queremos siempre transmitirle a nuestro público que cuando ustedes llegan aquí y platican sus historias, detrás hay una formación, una trayectoria, hay disciplina, hay perseverancia, y que no basta el talento. Eso es, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues toda esta trayectoria que me mantuvo enfocada, pues al tener yo la oportunidad de entrar a la Universidad de Sonora, me abrió completamente otra visión. Dentro de la Universidad de Sonora están las dos especialidades, que es la danza contemporánea, especialidad danza contemporánea, especialidad teatro, ¿no? Yo estaba enfocada en las dos, más sin embargo me llamó más la danza contemporánea, pues obviamente desde pequeña, como te digo, he estado dentro de la danza. Y bueno, la verdad, yo encantada, en esa universidad aprendí mucho, me abrió también otro panorama, me abrió a tener retos, porque al final es una carrera que te reta, y que realmente pues conlleva todo, ¿no? Lo social, lo profesional, lo personal, y eso me ayudó a abrirme más, realmente a confiar más en mí también. Fue una etapa donde empecé yo a tener más seguridad en mí misma, a confiar en mí misma, a que pues al final el camino dentro de lo que conlleva los retos, pues fue, vamos a ver, una resiliencia total, ¿no? Entonces... Sí. Pues la verdad que yo durante estos procesos de estar dentro de las artes escénicas, no solamente es bailar, como muchos dicen, ay, sí, solamente van a bailar, ¿no? A lucirse. Conlleva una disciplina, la verdad, y pues imagínate, manejas desde tu cuerpo, desde tu mente, o sea, todo es físico, todo es mental, y realmente hay una resistencia, ¿no? Sí. Y han salido personas maravillosas dentro de esa licenciatura, o sea, pues tengo entendido que conoces a Manuel Ballesteros. Claro, estuvo aquí, estuvo que son por de las acá. Primeras generaciones, entonces son personas que tienen un talento excepcional, muy sí. Evoe Sotelo, que fue la coordinadora de Danza UNAM, la directora de Danza UNAM ahí en México. Una teórica de primer nivel, en su área, ¿no? Reconocidísima, y estuvo a cargo de esta área en la UNAM prácticamente por un sexenio, eso ¿no? Me parece. Sí, entonces al final yo creo que el desarrollo y la formación que se da dentro de esta licenciatura pues ha formado grandes artistas y sobre todo creadores, ¿no? Que de eso se trata también, ser creador, lo que conlleva hacer las artes escénicas. Pues esa es la base de Carla Alejandra, o sea, la base es la danza, su carrera, pero después vinieron algunas inquietudes, y quiero que me platiques de eso. ¿Cuáles fueron y cómo se fue dando? Yo siempre digo que nuestra carrera se forma como si fuera un rompecabezas. A veces no sabemos qué pieza va a encajar ahí. Es un misterio, pero poco a poco se va revelando qué es lo que sigue. ¿Qué siguió para ti? Sí, mira, pues justo cuando terminé la licenciatura en Artes Escénicas se dio la oportunidad de una beca, en ese entonces era el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Este apoyo que pues normalmente se les da a los artistas, a los creadores, en ese momento pues yo tenía una idea de integrar las artes escénicas a chicos con discapacidad. Si mal no recuerdas, tengo un hermano con autismo, Eric, y la verdad que Eric fue el que me abrió totalmente un panorama más allá de lo que no solamente es discapacidad, sino cómo las artes escénicas influyen a que haya un proceso más allá. ¿Y qué pasa? Durante, pues, obviamente mi convivencia con mi hermano me dejó huella, y que, pues, como te digo, todo mi proceso de danza desde pequeña edad, pues fue de la mano, o sea, las dos partes dentro de lo que viene siendo la discapacidad y las artes fue parte de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando se implementa esta nueva formación, más que nada beca para este apoyo,
de integrar un nuevo concepto, una nueva creación, pues me acordé de esta acercamiento hacia mi hermano, ¿no? Realmente de cómo las artes, la danza, lo ayudó a despertar. Sí, en ese sentido, tienes, Carla, una anécdota también muy bonita, muy íntima, muy personal, de que tú estabas bailando en tu cuarto. Recuerdo bien, porque me parece que fue desde la primera entrevista que te hice, se me quedó grabado esta anécdota. Pues esa vez, y siempre lo cuento con mucho orgullo porque es el inicio de todo esto. Realmente es el inicio. Yo al estar en mi cuarto, yo tenía una edad que será unos 8 años aprox. En ese entonces, yo lo comento mucho porque pues fue parte de también un desarrollo para mí, el que en ese momento, ese año, yo estaba un poquito mal de calificaciones en ese entonces en mi escuela, y pues tuve un castigo de parte de mis padres de decirme, ¿sabes qué? Pues te vamos a dejar, por el momento te vamos a sacar de la academia, ¿no? Para que te desarrolles más en tus estudios, y pues fue un gran castigo, porque me pusieron varios, de que quitarme la televisión, quitar eso, pero creo que el más fuerte fue el hecho de haberme quitado mi academia en ese entonces, ¿no? Mi espacio de creación, porque al final era mi espacio de creación. Pues, ¿qué pasa? Pues yo obviamente dije, pues yo en mi cuarto voy a hacer mi espacio de creación. Yo suelo decir esto en mis cursos con esta frase, aquí y ahora. Exacto. Y con lo que tengo. Exacto. Entonces dijiste, bueno, si tengo mi cuarto, desde aquí puedo. Entonces yo empecé a crear mi espacio, en donde yo ahí empecé a hacer mis propias clases. De hecho, hasta yo digo que me volví un poco autodidacta, ¿no? En ese entonces, porque yo creaba mis propias clases. Yo, en base a un juego, porque pues para mí era juego, hasta colocaba a veces hasta mis propios muñecos, y, o sea, conllevaba una serie de diferente creatividad, porque al final es parte de la creatividad, que ahí yo fui misma desarrollándolo. ¿Qué pasa? Que cuando Eric es un chico autista, donde pues al final en ese entonces se alejaba mucho, o sea, él estaba solamente en su cuarto, en su habitación, pocas veces convivía conmigo, y era algo que a mí en particular pues me causaba conflicto, porque no sabía cómo yo relacionarme con él. Sí. ¿Qué pasa? Que dentro de estos momentos donde yo estaba en mi habitación creando, bailando, porque pues obviamente la música era mi base y todo, recuerdo que Eric entra a la habitación cuando realmente nunca lo hacía, era yo irlo a buscar o quererlo integrar, ¿no? O sea, yo era partidaria de que lo acercaba a la habitación. Pero no quería. Entonces, ¿qué pasa? Que esa vez él mismo entró a la habitación solo, porque yo tenía música a todo volumen, como que le llamó la atención la música. Y en ese entonces me acuerdo que cierra la puerta, se sienta al lado del estéreo, porque en ese entonces era un estéreo, y se sienta y empieza él a bailar, o sea, se empieza a mover, y luego me empieza a ver, que es algo que a mí me sorprendió mucho, porque antes Eric no tenía mucho contacto visual, y es cuando yo empecé a ver que ahí comenzó a tener contacto visual conmigo. Y para mí pues fue muy sorprendente, o sea, imagínate, algo que a mí yo batallaba el quererlo integrar y no sabía cómo, no tenía ni idea, y el hecho de que la música y el movimiento, la danza, fuera ese punto de integrarme con él, ¿no? De que él, en base a su iniciativa, se acercó conmigo. Pues imagínate, para mí me quedó una huella grandísima que nunca se me olvidó, y de ahí partió todo este proyecto. De ahí partió todo, uno nunca sabe, por eso hay que estar atentos, hay que estar atentas a esas señales que nos da la vida, y bueno, quienes somos creyentes sabemos que pues vienen desde arriba, ¿no? Sí. Es Dios que nos dice, que nos manda una señal para indicarnos hacia dónde, cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y ahí, en ese momento, en tu recámara, algo pasó. Algo pasó, o sea, llegó en tu pensamiento una... Sí, y obviamente a partir de ahí, pues obviamente ya empecé yo más a relacionarme con Eric a través de la música, a través de la danza. Yo, pues de repente había momentos donde decía qué música le gusta a Eric, o sea, ya como que me empecé yo a interactuar más hacia él, ¿no? Y pues pasa el tiempo, te digo, se da la oportunidad de abrir un proyecto dentro de esta apoyo, de esta subvención que era el FECAS, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y pues me acordé
¿por qué no hacer un proyecto relacionado a que las artes escénicas sea un factor importante para la inclusión social? O sea, que realmente los integre a las artes escénicas, porque hay capacidades, hay habilidades, pues lo vi con mi hermano, o sea, tiene la capacidad, tiene la habilidad de acercarse realmente a las artes. Y bueno, pues ahí empezó una pequeña investigación, poco a poco. ¿De qué año estamos hablando? Del 2013. Del 2013, y ahí me parece que ya tenías tu academia. No. Todavía no tenías tu academia. Precisamente nace a raíz. Fíjense cómo las piezas de ese rompecabezas se van uniendo y uno no sabe, por eso hay que estar muy atentos. Y pacientes también, ¿no? Porque a veces salimos a lo mejor de una especialidad y queremos comernos el mundo, los jóvenes quieren viajar, cuando todo es por pasos y tu vida ha sido así, ha sido un proceso. Ha sido pequeños pasos que han llevado a crecimiento, totalmente. O sea, pequeños pasos que se han desarrollado, porque es de verdad lo que dices, es paciencia, la cual también se desarrolla, porque sí es a veces muy difícil tener una cierta paciencia, pero eso es lo que ha llevado a una meta en corto plazo que se ha mantenido, y cómo esa meta conlleva otras metas, ¿no? Otros retos. Sí, entonces, sí, claro. No hay recetas mágicas para conquistar nuestras metas o el éxito, como comúnmente se conoce. No es fast track, ¿no? Sino que hay que esperar y hay que conquistarlo. Y ahora los jóvenes son muy desesperados en estos temas, quieren todo rápido, quieren todo inmediatamente. Claro. Es una cultura precisamente digital y que todo está pasando muy rápido. Y no, o sea, la vida no es así. Pero hay algo muy importante aquí que es donde vamos en tu historia de vida, que es el tema de la inclusión. Entonces, lo empiezas a desarrollar por medio de un proyecto que presentas. Así, sí, entiendo. Justamente este proyecto, ¿qué pasa? Durante ya al ganar la beca que tuve, fue, de hecho, el de ese día tampoco nunca lo voy a olvidar. Claro. Fue un día muy especial sí. el haberme ganado esa beca, porque abre pasos más allá. Abre pasos, y digamos que todo tiene un costo, ¿no? Pero vienen los frutos, vienen las recompensas. Eso es. Entonces estuviste trabajando aún desde tu recámara, como inicia esta parte. Desde ese espacio. Y aquí ahora con lo que tengo. Y luego viene el que te das cuenta hacia dónde, pero no te quedas ahí. Exacto. Lo plasmas, luchas por eso. Y viene la beca. Y viene la beca. ¿Qué pasa? Durante esa beca, pues uno de los requisitos es crear pues un fin, ¿no? O sea, al final, ¿qué producto, qué proyecto conlleva pues lo que es tu enfoque? Y una de mis decisiones dentro de esta beca fue crear una producción musical, del teatro musical. Estamos llegando, imagino que te estás poniendo la piel chinita. Mira, de hecho sí. Sí, lo pude ver, tus ojos brillaron. Qué bonito es encontrar pues es todo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y viene el teatro musical. Viene el teatro musical. Es un hito en tu vida, o sea, es un parteaguas, el teatro musical. Con la inclusión. Eso es. ¿Y por qué el teatro musical? Porque muchos me preguntan, ¿y por qué el teatro musical? Porque pues tú estabas más relacionado a la danza, ¿no? Sí. Pero a mí siempre me ha gustado actuar, cantar, bailar. O sea, de hecho, creo que uno de mis sueños, si no hubiera tenido esta oportunidad de esta beca, mi idea era irme a estudiar teatro musical, porque sí me llamaba mucho la atención, pero pues todo al final, como tú dices, ¿no? Se va colocando, se va relacionando. Entonces digo, bueno, pues, y además también el yo querer ayudar, aportar, porque me considero una persona que me gusta ayudar, me gusta compartir, ¿no? Y eso está en tu ADN. Exacto, entonces este tema social, pues al final no lo podía dejar, porque algo en mí decía, debes de, ¿no? Sí, o sea, hay algo ahí que nace. Y pues sí, justamente el teatro musical, dije, pues, bueno, mejor yo no pude ir a ser un intérprete del teatro musical, pero ¿por qué no yo crear mi propia producción, no? O con chicos que realmente, pues yo veía talento, que esa es otra cosa, empecé a ver talento, empecé a ver gente capaz de estar dentro de las artes escénicas, independientemente con o sin discapacidad.
Y bueno, pues ahí empezó esta idea. Para esto yo me fui a Grandes Ligas porque tú lo que querías que le proponías sí, al nivel más alto, porque, es bueno, a soñar, pero en grande. Porque pues normalmente pues te piden, claro, un producto final, pero bueno, en base también a lo que ellos te dan, ¿no? Porque hay un presupuesto que conlleva, pues no te tienes que pasar de más allá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo decía, pues con este presupuesto vamos a ir viendo. Y de hecho, parte de ese presupuesto me ayudó para crear la producción del Rey León, que es donde ahí me fui, ¿no? Claro. Que fue casi, y no me alcanzó, de hecho tuve el gran apoyo de mi padre siempre ha sido parte de este proceso también, que le agradezco y que aquí está, de hecho, aquí enfrente de mí. Sí, creo que te vamos a tener que presentar, porque ha sido una pieza clave y es también... Ha sido una pieza clavísima, clave y fundamental, ¿no? Es la parte que también nos gusta decir, porque no podemos andar por la vida, suelo decirlo, como el llanero solitario, solos ahí conquistando nuestras metas. Hay que buscar aliados, y qué mejor que sean nuestros padres, que sean las personas más cercanas, cuando se pueda, cuando hay esa también vocación de parte de ellos, para irnos encauzando y apoyando. Yo soy testigo que has tenido los mejores padres del mundo y que han sido también una pieza clave para todo tu desarrollo y una plataforma emocional, ¿no? O sea, un lugar donde llegar para tomar... sí, claro, o sea, como tú dices, los pilares, sobre todo un pilar muy importante, que son los que realmente son parte de tu proceso, y que para mí, yo estoy muy afortunada y muy bendecida de ello, y pues que ha sido un camino también de apoyo, ¿no? Y yo tengo esta idea, al final no somos uno nomás que está, como lo has dicho, buscando individualmente o buscando solamente tú, porque creo que es fundamental tener apoyos en general, o sea, tú no vas a crear un proyecto en sí para ti, sino que estás compartiéndolo, y que también, al compartir, también estás viendo que hay un grupo más allá, o personas más allá que te ayudan a continuar. Individualmente es difícil crear. Hay que buscar esos famosos aliados. Exacto. Y me da mucho gusto que los has encontrado pues dentro de tu casa, que son tus padres, pero también los has encontrado afuera, porque quienes hemos visto tu trabajo y lo hemos valorado, pues por ejemplo, qué mejor manera de estar contigo, de demostrarte nuestro apoyo, que asistir a estas obras musicales que has montado, y que el Rey León, bueno, rebasó las fronteras con el Rey León, así como que fue Entonces, un boom. Te digo que fue algo que dije, bueno, pues me voy a lanzar hacia el Rey León, porque mi idea al principio era hacer una coreografía, ¿no? Una coreografía. Me acuerdo justamente que durante ese año invité a unos músicos que tocan percusiones en una coreografía africana, porque a mí me gusta mucho, de hecho, la danza africana. Y dije, pues vamos a hacer una coreografía africana, ¿no? Con los alumnos. Y de ahí nació un poco la idea del Rey León, porque pues el Rey León es donde viene, de África, ¿no? Sí. Y también tuve la oportunidad ese año de asistir al musical El Rey León, el musical de Disney, la producción de las más grandes. Y pues ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, pues de aquí soy. Otro foco más, y aquí ahora con lo que tengo. Y empezaste... a invitar. Entonces ya empecé a invitar, colaborar con alumnos de la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora también ahí en ese momento me apoyó mucho, la verdad. El Instituto del IMCA, que también fue parte de. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que empecé a colaborar con los alumnos. Justamente también, como te lo acabo de comentar, un proyecto no se hace solamente desde una persona, o sea, conlleva ya compartirlo con otras personas, y que ellos también fueron parte de un proceso, y sin ellos también hubiera sido difícil, ¿sabes? Y que les estoy eternamente agradecido a los pioneros de este proyecto, porque yo así lo llamo, son pioneros que iniciaron conmigo, y que bueno, pues empezó a crear una colaboración muy interesante, y ahí es donde pues llamó la atención el cómo artistas sin discapacidad se integraban con artistas con discapacidad, que es lo que no se veía aquí en Hermosillo. Entonces, y esto es como que en este momento es como quitarse el sombrero, porque estás abriendo paso o sea, estás rompiendo tabús. Sí, prejuicios, estás abriendo una brecha, o sea, lo que hacen
los líderes visionarios. Y eso es lo que me gusta hablar a veces en mis cursos. Ser un líder visionario, wow, eso es algo maravilloso, pero conlleva principalmente un tema de disciplina, un tema de perseverancia, previo a que te llegue la visión, y después luchar por esa visión. Claro, claro. Pues quienes hemos visto tus obras, bueno, como productora de ese teatro musical incluyente, pues nos damos cuenta de que estamos ante algo diferente, algo novedoso, pero algo también de mucha bendición, de mucha ayuda, de servicio a la comunidad y muy especialmente a ciertos grupos que habían permanecido de alguna manera al margen del arte. Exacto. Y tú los integras. Y se empiezan a integrar. Hay algo muy interesante en esta producción porque es cuando me di cuenta que entre los dos colectivos, porque así lo llamo, con o sin discapacidad, hubo una integración y hubo un aprendizaje de parte de los dos, ¿no? O sea, ahí me gustó mucho cómo por ejemplo, alumnos en ese entonces de la licenciatura se acercaron más y hubo un enfoque más allá de lo social, porque pues normalmente nosotros como artistas estamos muy acostumbrados a pues hay mucho ego, hay mucha competencia, hay mucho, pues yo quiero ser el protagonista, yo quiero ser esto, o sea, obviamente hay una lucha de egos. Una lucha de egos total. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de este tema, el observar a los chicos con discapacidad, que en ellos no había nada de ego, nada de competencia. Ellos son espontaneidad, personalizada, o sea, hecha persona, los tienes ahí bailando, ellos expresan lo que piensan, lo que sienten. Celebraban sí. el triunfo y la etapa de evolución de cada uno de ellos, ¿no? Qué más enseñanza, qué mayor enseñanza. Entonces ahí nos dimos cuenta que realmente esa lucha de egos que normalmente pues hay dentro de este ámbito artístico, pues totalmente rompe. Absurda, debe de quitarse. Absurda completamente. Impide el trabajo en equipo e impide que se cumplan pues las metas, claro, y que los proyectos se frenen. ¿Qué tipo de discapacidad? Bueno, yo que he asistido a estos eventos, conozco, pero quiero que le digas al público qué tipo de discapacidades has integrado para estos eventos. El tipo de discapacidad ha sido la discapacidad intelectual, que está dentro también el síndrome de Down, el autismo, discapacidad motriz, y pues el TDA, ¿no? Que bueno, dicen que no es discapacidad, en teoría yo tampoco lo considero discapacidad, pero pues fue parte de estos colectivos, o sea, porque al final, fíjate, a mí la palabra discapacidad, pues ya ahora lo puedo decir que simplemente no debería de existir, ¿no? Porque todos ya lleva tenemos una connotación ahí negativa, o sea, sí, porque todos al final buena. Tenemos capacidades, ¿no? Hay habilidades, hay más allá, o sea, son funcionales de una u otra manera. Entonces, y nosotros lo hemos visto, vaya que hemos visto mucho talento en ellos, bueno, claro. Uno de los mejores, no sé, en desempeño escénico, muchas veces cuando hablamos de estos dos grupos, de estos dos colectivos que se unen, exactamente. De pronto quienes capturaban más nuestra atención o nos llamaban la atención en cuanto a su desempeño eran ellos, o sea, eran maravillosos. Y bueno, no solamente ha sido el Rey León, Carla, vinieron varias. Exacto. Bueno, justamente terminando El Rey León fue cuando se abrió la academia. O sea, esta producción, cuando se terminó la beca, todavía duró un año presentando la producción del Rey León, porque pues para esto la primera fue de parte de la beca, es la primera función del Rey León. Formaba parte de eso, como tu graduación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente fue un boom. Sí. Todo el mundo pues al final les gustó la idea, el gobierno también ya se empezó a involucrar, les gustó pues la iniciativa. Ajá. Y se empezaron a presentar más funciones. Y justamente tuvimos también un apoyo del municipio en ese entonces que nos ayudó a ir a Phoenix, Arizona. Tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos a un high school, a una preparatoria, y pues nos fuimos a presentar la obra del Rey León. Todo eso fue durante un año consecutivo. Ya después de todas estas oportunidades de las producciones y que también yo empecé a observar una gran evolución, dije, yo no me voy a quedar aquí, o sea, vamos a ver qué se puede hacer más allá. Y pues se abrió la academia. Se abrió la academia.
Y el nombre completo de la Academia de Danza. Innovarte. Y bueno, empezó a tener también éxito y me tocó conocerla, ver todas sus instalaciones, un proyecto de emprendimiento. Miren cómo una idea que nace en un cuarto de tu casa, ¿verdad? Y de pronto y que después ese cuarto, aunque no lo creas, se volvió salón también ese cuarto. Sí. Y le pones entusiasmo, le pones todos estos elementos que hay que ponerle a ese sueño, después se va materializando con una formación, después viene el Rey León, la beca, tantas cosas, o sea, esas piezas empiezan a encajar, porque empiezan a encajar. Cuando el pegamento y el cemento se llama disciplina y perseverancia. Enfoque, y ahora que es un enfoque. Interesante sí, hablar porque del el enfoque. Y yo le llamo a eso como ir como un tractor tras el sueño, así, como los cruzados, ¿verdad? Claro. Estás con espada y todo. Sí. Metafóricamente hablando, por supuesto, a un tractor que va así y que no paras. ¿Te acuerdas cuando éramos niños que jugábamos? Bueno, no era tu generación. Creo que tu papá me va a entender. Voy derecho y no me quito. Si me pegan, me desquito y vas avanzando. Así debemos de ir tras el sueño, tal y como nos está contando Carla Alejandra Martínez, que a partir de ahí vino la academia, que ha durado este proyecto. ¿Cuántos años lleva ya? La academia duró 8 años. 8 años. 8 años. 8 años y medio aproximadamente. Y en ese inter, recuerdo también, fui testigo de un premio, el Premio Estatal de la Juventud para Carla Alejandra Martínez. Sí, ¿Cómo recuerdas ese momento? Uy, también un momento muy especial, que fíjate, fue el tercer intento, hasta el tercer intento. Sí, porque no fue la primera, muchos piensan que fue la primera, pero fue el tercer intento. Yo los primeros 2 también fui parte de la convocatoria y hice todo lo que conllevaba, pero pues no me habían aceptado el proyecto. Hasta el tercer intento volví. Yo dije, esta es la tercera. La tercera es la vencida. La vencida. Y yo también solo decía, hay que seguir insistiendo, hay que seguir picando piedra, porque uno nunca sabe cuál es la llave que abre la puerta. Y a veces las personas desisten y ni siquiera se dan cuenta que están a punto. A unos centímetros de llegar a su meta. Entonces, realmente por eso siempre recomendamos seguir picando piedra, porque uno no sabe en qué momento algo detona. Exacto, todo puede cambiar en un momento. Y queremos hablar a partir de este momento de algo que detona en ti todo esto, esta narración, esta historia de vida, esta historia de éxito que nos estás platicando, basada en perseverancia, disciplina, en apoyo, en alianzas, todos sus elementos, todos sus ingredientes están ahí. Pero luego llega algo a tu corazón. Yo sé, queremos platicar. Llega algo a tu corazón. Otra vez un deseo, yo le llamo ese ferviente, de seguir adelante en tu proceso de crecimiento. ¿Cuál fue? Llega esta maravillosa oportunidad de irme a Madrid, España. Es lo que estábamos esperando. Con esto. Ese es el motivo. Bueno, toda esa trayectoria es digno de celebración, pero esta parte es la más novedosa de la historia biográfica de la joven, porque imagínense, ya todos estos logros y en su juventud que podemos esperar en unas décadas más, ¿verdad? Sí. Entonces, empezamos a celebrar esta parte el día de hoy. ¿El vino no lo tienes? ¡Ay, este es el vino! Creo que vamos a mandar a tu papá que nos traiga vino antes de esto, porque no podemos dejar de brindar. Nos hace falta un vinito. Bueno, lo bueno es que sin vino, con vino, estamos bien alegres. Me parecería que nos tomamos unas copitas. La alegría está aquí. Pero no. ¿De qué están alegres? Es por estar compartiendo todo esto que nos nutre, que es de beneficio para la gente, que conozcan esas historias de resiliencia, de perseverancia, historias que están, ahora sí que están de la vida real, ¿no? Me encantan las películas que dice tomada de la vida real. Sí, esa es una historia de la vida real que está conformándose y que, bueno, no sabemos ni dónde va a terminar y que, bueno, esa es la maravilla de la vida. Nace el deseo de seguir en este proceso de crecimiento, pero ¿qué conllevó? ¿Qué obstáculos tuviste que superar? Estamos hablando de Europa, estamos hablando
pues de una escuela prestigiada, estamos hablando de otro continente. Pues, Sí. ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó? Que duró, podemos decir ya cuánto duró todo este El proceso de formación. de formación, 2 años y medio. 2 años y medio. Esta formación. Empezó con esta idea y empezaste a picar piedra. Exacto. Sí. Como ya sabías que así se hacía con tus proyectos anteriores. Eso es. Picando Picando piedra. Contagiaste a algunas personas. ¿Quiénes fueron tus aliados para dar este salto? Pues primero que nada mis padres, ¿no? Ah. Mi familia fue parte de también de este salto, de este Por apoyo, supuesto. pero sobre todo creo que más el apoyo en sí también y la motivación fueron mis mismos alumnos, o sea, mis mismos alumnos de Innovarte fueron los que me hicieron ver que no me podía quedar ahí, ¿sabes? O sea, porque es verdad, o sea, dentro de mi proceso como directora artística, como profesora de danza, pues al final tuve herramientas desde lo que yo aprendí en mi licenciatura. Pero llegó un momento donde yo me sentí ahí, o sea, necesito aprender más allá, de base a lo que yo hacía dentro de mi academia. ¿Qué pasa? Pues yo empecé a emprender sin conocer absolutamente nada del emprendimiento. O sea, yo ahí mismo durante todo ese camino yo me fui preparando con cursos, con diplomados que conllevaba realmente emprender. Recuerdo uno que ¿qué es tomaste hacer conmigo, un negocio? ¿te acuerdas? Pues justo. Calidad en el servicio. Calidad en el servicio. Porque es un emprendimiento y lo captaste bien. Eso es. Estabas dando Entonces, servicio. durante ese proceso, pues yo me fui preparando, obviamente también empíricamente también yo misma me fui conociendo en base a mi experiencia cómo es tener un negocio, ¿no? Porque también las cuentas. Sí, las todo cuentas, esto, la parte administrativa, la parte de gestión. Ajá. Y eso fue lo que hizo que se diera esta oportunidad para ir a Madrid. ¿Y por qué Madrid? Porque todo el mundo, pues Madrid, pues porque Madrid. Y casi yo nos ponemos a cantar aquí. Madrid, Madrid, Madrid. Mira, ahí está mi escuela, ahí de hecho, está por tu ahí escuela. está mi Empiezanos escuela. a contar. Aquí estamos llegando a la parte más emocionante. Sí, cuéntanos tu escuela. Sí, mira, pues es la Universidad Complutense de Madrid. ¡Wow! Una de las universidades más prestigiosas. Ellos, de hecho, mira, ellos son mis compañeros del Sí. máster. Ajá. Tuvimos un proyecto también ahí, que aparte de la famosa tesis, tuvimos que hacer un proyecto final Sí. que conllevaba hacer un emprendimiento de inclusión Ajá. social. Y bueno, pues amigos preciosos que la verdad que, amigos, compañeros y de todo, que fueron parte de qué mi bonito. proceso de esta evolución dentro del Sí, máster, ¿no? Ajá, Y- estas famosas alianzas empiezan sí, también con tus exacto, compañeros. con mis claro. compañeros. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Entré a este máster con el fin de seguirme preparando, o sea, seguirme Sí. preparando. ¿Y por qué la gestión cultural? Pues la gestión cultural para mí fue como un anillo al dedo. Completamente, porque ¿qué pasa? La Otra gestión pieza de cultural- rompecabezas de las que hemos hablado. Exacto. Ahí ya me di cuenta que hay otro panorama, hay algo más allá, que no es solamente dirigir, que no es solamente enseñar, sino que realmente conlleva un mundo, posibilidades para realmente conocer la cultura. O sea, qué está pasando dentro de lo que es el eje central, que es la cultura, para que conlleve todos estos tipos de proyectos, sobre todo, por ejemplo, el proyecto de inclusión. Ahí, por ejemplo, bueno, ahorita te cuento esa Te parte, cuento, porque ese es otro un- proceso. ¿Qué es ahí? Ahí pues, aparte de que, pues, te digo, entrar en la gestión cultural, también me dediqué a ser intérprete escénico en un museo, que es la Casa de México de Madrid. Ahí tuve la posibilidad de ser intérprete en un proyecto que se llama Visitas Guiadas Teatralizadas. Oh, qué bonito. Y ahí enseñaba la cultura mexicana. Ajá. Tuve la oportunidad de enseñarle a mis alumnos y a la gente que iba, porque es la Casa México de España, de Madrid. Ajá. Y pues ahí es un espacio donde conlleva acercar a los españoles a la cultura mexicana. Mira. Oye, pues sabes que cuando recibí las fotos no lograba entender qué era, pero qué bueno que nos los estás explicando. Sí, Y qué bonito que dentro de los proyectos académicos, además estuviste realizando actividades Sí, la verdad que sí. extras o por Extras, fuera, exactamente. pero que también son formativas. Son formativas, fue una formativas. formación, de hecho ahí entré mucho a lo que es la mediación cultural. La mediación Ajá. cultural conlleva a cómo tú acercas a la sociedad a la cultura, ¿no? Y Casa México pues fue un parteaguas que me brindó un espacio donde pude explotar esos talentos y que también para mí fue en un momento donde yo me encontraba un poco
necesito mi teatro, necesito actuar, necesito bailar, y llegó en el momento justo, ¿no? Porque es verdad que pues, yo soy intérprete, al final eso nunca se me va a acabar, y aunque yo me dedique más en la gestión cultural y todo, pues también el bailar, el actuar va a ser parte de mí. Sí, y mira que quienes te seguimos en redes sociales somos testigos también de esta necesidad, porque pues te grabas también en pleno desempeño de tu escénico, ¿no? Ya sea, pues donde estés. Exacto. A veces es en una explanada, a veces es en un parque, a veces en tus espacios personales. Siempre estás cultivando. Al final, como creadora, talentos. creadora siempre te tienes que llenar de todos estos elementos que te hacen crear, porque al final de eso se trata el artista creativo, ¿no? El artista, sobre todo, pues el escénico, de cualquier tipo de artista, que nos necesitamos de llenar de información, necesitamos complementarlo, porque si no se muere. ¿Sabes? O sea, es como es como nuestra gasolina, nuestro nutriente para seguir adelante, el motor que hace que te abras a otros espacios. Y bueno, pues yo dije, cuando se abrió esa oportunidad, dije, pues claro que sí. Oye, me voy a actuar ahí. 2 años y medio donde pasaron muchas cosas, o sea, hay que superar miedos, me imagino que hubo también bachecitos emocionales, claro. porque sí. no todo es miel sobre hojuelas no. para conquistar los sueños. Mira, ahí tenemos, no sé qué estaba pasando ahí, por ahí. Bueno, pues mira, ahí justamente... Te estabas automotivando. Yo me estaba automotivando, sí. Yo ahí, pues, tuve la oportunidad también, dentro de mi máster, pues dentro de las prácticas que teníamos que hacer, entré a una compañía de danza española, en donde ahí yo empecé a realizar mis prácticas, y que ahora, gracias a Dios, estoy contratada con ellos. ¡Ay! Otro motivo de celebración. Sí. No, el vino. Trabajo con ellos, es Ibérica de Danza, que es una compañía de danza española que está justamente al ladito de Madrid. Y pues ahí tuve la oportunidad ya de pues, trabajar con ellos. Ahora yo me encuentro como gestora cultural, como auxiliar administrativa, le ayudo a la directora ejecutiva. ¿Qué enseñanza más grande lo que me estás diciendo? Porque tenemos que dar pasos en fe, para que después aparezcan, y que bueno, aparezcan las oportunidades. No es que, suelo decir, no va a ir alguien a tocarte la puerta y decir, aquí vive Carla Alejandra Martínez, ella tiene algunas inquietudes y la queremos contratar. Imagínate, así digo en mis cursos, nadie va a ir, eso es una fantasía. Tienes que tocar puertas, y a veces no solamente tocarlas, empujarlas, y a veces derribarlas, y a veces detonarlas, pero tenemos que llegar. Así es. ¿Y qué crees? Que llegaste a esto que, bueno, nos traes, y qué bueno mi que bebé. nos traes. Llegaste a esto. Mi baby. Y es un gran motivo de celebración, o sea, es la titulación, ahí lo tenemos también en pantalla. La titulación del máster, sí. A ver si nos detienen un poco la imagen para que nos platiques con esa imagen, ¿qué significó para ti recibir este documento? Bueno, esto que es un símbolo. ¿Qué hay detrás de este documento, de esta titulación? Es totalmente, fue algo que la verdad no me la creía. Ay, no. Fue de los momentos que no sabes dónde estás y que dices, wow, ya lo hice, ya lo realicé, qué emoción. ¿Cuándo pasó esto? Sí, ¿cuándo pasó esto? Pues mira, todo esto es el producto, ahora sí podré decir, de todo lo que se realizó desde el 2013. O sea, todo lo que te estoy comentando, desde iniciar este método, porque al final fue un método que se fue desarrollando durante todos estos años a partir del 2013 y que todavía no había aterrizado del todo. Y esto ahora te puedo decir que ya es aterrizarlo. O sea, realmente ya es el método Creavidanza, que fue el que ayudó a artistas con discapacidad a integrarse al teatro musical, ¿no? Y pues aquí está, o sea, aquí la verdad que lo viví muy, muy de todo, ¿no? Altibajos, pero sobre todo lo disfruté, porque me lo propuse tanto que dije, yo voy a sacar esta tesis porque la voy a sacar. Porque así tenemos que ir, como decía, como un tractor. Y así fue. Y de hecho, fíjate, esta tesis la terminé. Duré desarrollándolo 6 meses. En 6 meses terminé mi tesis porque me lo propuse tanto. Y aquí está la tesis, tenemos que leerla porque
En English, porque está en inglés. Ok, tenemos que leerla y tenemos que convertir en un libro de difusión, Sí, ¿verdad? sí. Porque eso es algo que también estaba en tu corazón. Estaba en mi corazón. Y justamente ahora que te estoy diciendo que esta tesis, aparte que fue un desarrollo y un esfuerzo grande, fue doble, porque para mí el hacerlo en inglés también conllevó un reto totalmente. Claro. O sea, tuve la oportunidad, gracias a Dios, desde pequeña estuve en escuelas bilingües y tuve la oportunidad de ir a un intercambio también en Estados Unidos, 1 año, que eso fue lo que me ayudó a desarrollar mi inglés y que eso también me abrió camino a conocer a un coordinador, a un fundador, perdón, de un método que se llama Danceability. Okay. Este método está en Oregon, en Estados Unidos. Y en el 2017 me certifiqué para este método. ¿Qué pasa? Que gracias a esa certificación, 6 años después, me vuelvo a comunicar con el fundador, que es Alito Alessi, y aceptó ser mi tutor de tesis. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿ves cómo estas piezas del rompecabezas que no puede ser? En verdad, yo lo pienso, lo creo, no puede ser más que la mano de Dios moviendo esas piezas. Y sí, es que Carla Alejandra Martínez está destinada, y si ella aprovecha, o sea, esas oportunidades, si se esfuerza, como lo has hecho, si es valiente, como lo has hecho, yo le voy a ir dando, o sea, se van abriendo las puertas. ¿Y quién iba a decir que este personaje de repente existió en tu vida 6 años atrás, vuelve a entrar al presente para un tema clave que es tu titulación y en inglés, que te abre puertas internacionales? Claro, o sea, todo, como lo dices, ha sido desde un esfuerzo, desde tocar puertas, desde volverlo a buscar, porque realmente también me costó encontrar otra vez a Alito, porque Alito, pues, al final él sigue con su método y la verdad es un señor muy ocupado, o sea, que sigue implementando Danceability. Y el hecho de que me haya aceptado ser mi tutor, pues para mí también fue una bendición, porque además que le llamó la atención el método Creavidanza, que eso para mí también fue, o sea, el hecho, imagínate, un fundador internacional, porque este método es internacional, que le haya llamado la atención el método Creavidanza y que a la primera me haya dicho, sí, vamos a verlo. Sí, que me juego mi reputación, mi prestigio apoyándote. Y que también fue una conexión de distancia, porque pues ahí nos teníamos que adaptar a los horarios, totalmente yo me tenía que adaptar, o sea, de hecho casi mis fines de semana aprovechaba 1000 veces aquí, obviamente mi prioridad que era la tesis, y a la 1 de la mañana yo conectándome con Alito, o sea, yo me adaptaba a su horario, obviamente. Entonces, pues sí fue un proceso muy, muy de todo, pero lo disfruté tanto, que ya cuando lo terminé y que ya lo tuve en mis manos fue wow, Carla. Un proceso, sí, para llegar a esto, un proceso lleno de esfuerzo, de perseverancia y de ir sembrando semillas, porque hay que decir que todos en esos procesos hay que sembrar muchas semillas, porque tarde o temprano van a dar frutos, es una ley. Irremediablemente todo lo que va a ser la ley de la cosecha. Entonces, esto que tenemos aquí, que por el que estamos celebrando, esta tesis, esta titulación, pues es eso, es producto de todo lo que fuiste sembrando en todos estos años. Sí. Y que te hacen llegar en una edad maravillosa, muy joven, para seguir, para seguir. Y por eso cuando te pregunté, oye, ¿qué te pongo? Cuando aparezca tu nombre, ¿qué quieres que pongamos ahí? Y tú me mandaste fundadora del método Creavidanza. Sí. ¡Wow! Dije, ella ya está estrenándose en el mundo del conocimiento mundial, que ya no es Hermosillo, ya no es Sonora, ya no es México, sino con esto ya es mundial, España. Se te abren las puertas para entrar y obtener este reconocimiento. Pero hay que explicarle a nuestro público en qué consiste, en esos minutos que nos quedan, porque ya se nos fue bien rápido el tiempo, en esos minutos que nos quedan, en qué consiste el método Creavidanza, en la que te estrenas como
pues la fundadora de este método. Sí, pues mira, este método conlleva a que sea una formación, implementarlo a chicos, artistas con síndrome de Down u otras discapacidades al teatro musical. O sea, cómo a través de todo lo que conlleva desde un enfoque científico, porque ya aquí ya abre un poco más el enfoque científico que realiza Howard Gardner, que él es el creador de las inteligencias múltiples, y cómo esta investigación me ayudó a implementarlo dentro de mi método. ¿Qué pasa? Estas inteligencias múltiples, de hecho, Howard Gardner lo comenta, que son inteligencias que al final no es para identificar qué tipo de inteligencia tienes, sino que como todas estas inteligencias en uno, todos lo tenemos. O sea, todos tenemos desarrollados esas inteligencias dentro de nosotros, más sin embargo, no hay formación para desarrollarlas más allá. Y esto no quiere decir que porque tengas alguna discapacidad intelectual no las tengas. Al contrario, de hecho, Howard comenta que personas con discapacidad las tienen también. Oh, qué interesante. Tienen un cierto, por eso se le llama inteligencias múltiples, porque al final todos tenemos dentro de esto una capacidad para poder desarrollarlo. Y ahí es donde yo enlacé estas inteligencias múltiples dentro de mi formación de creavidanza. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo sabía, cuando yo inicié este método fue en base a ver las capacidades de mis alumnos y yo me fui dando cuenta qué tipo de capacidades y habilidades tenía cada uno de ellos. Y sin saberlo, es cuando ya después dije, intuitivamente. Sí, era eso. Cuando en sus casas a lo mejor ni se habían dado cuenta en sus casas. Es que a veces es un tema que tiene que ver con que los padres no han sido también preparados para desarrollar. De hecho, para dentro de esta esas tesis se comenta que una de las crisis o enfermedades, porque yo lo digo enfermedad, es que no hay una cultura, no hay una educación base, no hay una formación que ayude a implementar esto y que ayude a que los jóvenes con discapacidad y sin discapacidad, porque también al final esto se trata en general, o sea, usando los dos colectivos, cómo nos ayudaría a que realmente conociéramos nuestras capacidades y habilidades y en base a eso, pues crezcamos como profesionales, ¿sabes? Y también como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estas inteligencias múltiples, cuando yo no lo tenía, pues no lo sabía, porque te estoy diciendo que esto desde el 2013 empecé a iniciar, veía esas habilidades de mis alumnos y en base a eso, yo es cuando los integraba a su personaje. O sea, yo veía, por ejemplo, tengo un ejemplo siempre muy claro, uno de mis alumnos, Michelle. Bueno, tengo varios, ¿no? Porque varios que se fueron evolucionando, pero por ejemplo, Michelle, él es un chico con síndrome de Down que tiene unas capacidades tremendas, o sea, te digo rapidito, las inteligencias múltiples conlleva inteligencia espacial, inteligencia kinestésica, inteligencia lógica matemática. No, fíjate que la artística no está dentro, porque la artística se supone que no es inteligencia, porque al final no depende si es arte o no es arte, sino que está relacionado en todas las inteligencias. Una inteligencia lógica matemática puede ser una inteligencia dentro de las artes. ¿Sí me explico? O sea, no conlleva, la inteligencia artística en sí no existe, sino que está dentro de cada una de las inteligencias. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, Michelle... En todos está el germen. Tenía, exacto, Michelle tenía la inteligencia kinestésica, la inteligencia espacial, la inteligencia intrapersonal, que esa es otra, o sea, intrapersonal. Para relacionarse con los otros. Exacto, y la interpersonal, que es más relacionarse en ti, conocer hacia adentro, hacia ti. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas inteligencias Michelle las tiene desarrolladas y fue la cual yo me fui dando cuenta que en base a esas inteligencias, cómo yo podía ayudarlo a que se preparara para ser un personaje. Entonces ya me di cuenta, por ejemplo, kinestésica, pues realmente fui desarrollando esa inteligencia en base al método creavidanza, con clases de danza, con clases de interpretación, como lo relacionaba mucho también con su inteligencia intrapersonal, porque para esto tengo que conocer al chico. Sí, y él socializaba muy naturalmente. Entonces, de hecho, empezaba desde conocer al chico, conocer a la persona y en ese conocimiento de integrarlo, cómo lo desplazaba a las otras inteligencias. Y eso es lo que me ayudaba a desarrollar
el personaje con cada uno de ellos. Por eso cada uno ya se identificaba con su personaje por sus inteligencias, por su desarrollo. Eso fue ya después mi investigación en sí. O sea, de hecho de eso se trata esta tesis. O sea, cómo cada alumno fue desarrollándose en base a las inteligencias que tienen cada uno de ellos. Y que al final todos lo tenemos. Todos tenemos. Es cuestión de tener una formación para desarrollarlo. ¡Guau! Y bueno, Ay, más sí, cosas. nos están diciendo que ya estábamos sobre el tiempo. Yo estoy abriendo los ojos porque es algo maravilloso y estamos, quienes nos están viendo, nos van a ver en retransmisión, estamos ante un momento del conocimiento que es, y lo puedo aseverar, ¿verdad? Esto es revolucionario. Exacto. Revolucionario. Me siento muy contenta y privilegiada de que estuvieras aquí el día de hoy contándonos tu historia de éxito y corroborando, porque es la tercera entrevista, tu crecimiento. Exacto. No eres la misma de aquella primera entrevista hace como 6, 7 años. Después no eres la misma de hace 2, 3 años. 3 años. Que 3 estuviste años. en este estudio. Sí. Y te veo tan hecha, tan mujer, pero es tan profesional que me da muchísima alegría. Me da también mucha alegría con tus padres porque han forjado un ser humano maravilloso y una profesional que está dando mucho de qué hablar en el mundo del conocimiento y de tu experiencia. Muchas gracias, Gisela. Gracias por la invitación. Y vamos a seguir celebrando durante el día, ¿verdad? Creo que necesitamos claro que sí. algo más. No, y realmente yo ya antes de terminar, sí me gustaría decir pues lo que dices, ¿no? Que al final todo es un esfuerzo, todo conlleva a que sepas realmente qué enfoque, qué meta quieres y que no hay límites. O sea, que al final para mí el hecho de llegar a Madrid, para mí, me quité esos límites y realmente empecé a confiar en mí, que eso es algo fundamental. Creo que tienes que confiar en ti misma para realizar, confiar en ti mismo para ir Madrid, cada vez más allá. Eso es Madrid, es el Parque El Retiro, que es uno de los parques más bellos de ahí de Madrid. Y ahí, de hecho, ahí me iba a meditar mucho. Todo lo que les comento, esto de realmente esforzarse y creer en ti, pues también ha sido parte de mis meditaciones, porque eso también me ha ayudado mucho a crecer. Gracias. Esa entrevista fue realmente un documento, hay que verla, hay que escudriñarla, porque hay muchas enseñanzas. Te agradezco. Y a ustedes les agradezco haber estado aquí atentos a su programa Imagen y Liderazgo. Muchas gracias. Los esperamos. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.